Habíamos mencionado al principio que cuando confinamos el hormigón podemos tener mucha capacidad, más capacidad de formación. Y el libro de Park y Pauli nos presentan el modelo de Ken y Park que nos sirve para modelar esa mayor capacidad de formación. Eh, Aquí tenemos el modelo, nos ponen la curva no confinada y lo que vemos es que a medida que confinamos el hormigón, la capacidad de formación va mejorando. Este ángulo es Z y tenemos el parámetro Z que es esta pendiente, como va cayendo. Y a medida que confinemos mejor el hormigón, este parámetro Z se va reduciendo. Por lo tanto, esta pendiente se va reduciendo y la caída va a ser menos de la resistencia máxima. Y lo mismo, el ángulo Z va a ser menor. Tangente de Z también va a ser menor. Este es el modelo de Kenny Park, pero el que yo les voy a dar es el de Kenny Park modificado, que reconoce que a medida que confinamos, también mejora la resistencia última, aumenta. Aquí pues no consideran eso. Tenemos una gráfica cualitativa de a medida que mejoramos ese parámetro de confinamiento, cómo va mejorando la caída. ¿Verdad? Cuando no tenemos confinamiento, tenemos la curva no confinada, que es bien quebradiza. Vamos aumentando el radio volumétrico de confinamiento y punto 25, punto 5, hasta punto 3 vemos que ya en 3%, perdón, la caída es bastante mejor. ¿Verdad? Tenemos un comportamiento mucho más dúctil. También la deformación última, que aquí no la ponen, pues también va a ser mejor, ¿verdad? Que en el caso no confinado. Pero la podemos calcular, el modelo nos da valores para calcularla. Vamos al modelo. Aquí tenemos, este es el mismo modelo, pero sería Kenny Park modificado. Ken modificado. Y la diferencia es, ¿verdad?, que ahora la resistencia es mayor que F'C porque por un parámetro K. Y lo mismo, la deformación máxima de resistencia máxima no ocurre en .002, sino que ocurre en .002 por un parámetro K. Y ese parámetro K obviamente depende del radio volumétrico. A medida que el radio volumétrico aumenta, aumenta el parámetro K. O sea que mejora la resistencia. El radio volumétrico, vamos a definirlo. Déjenme borrar estas cosas. El radio volumétrico, ¿verdad? Lo podemos definir. Es el volumen de aro que confina el hormigón dividido entre el volumen de hormigón confinado. Y aquí lo tenemos, ¿verdad? Abajo tenemos el volumen de hormigón confinado, que sería el área de hormigón confinado dentro del núcleo, B1 por B2, donde lleven B1 y B2, ¿verdad?, hasta la mitad de la varilla confinada. Y por el espaciado de los aros, en este caso, ¿verdad?, que es con aros y no con espirales. Eh, y obviamente el volumen de aro, pues si tenemos el volumen que coge un aro, pues sería el aro que está aquí, que en este caso sería 2 veces B1 más B2, ¿verdad? Por el área de aro, de varilla que es esa. Y así tenemos nuestro radio volumétrico. Y lo que vemos es que a medida que nuestro radio volumétrico aumenta, aumenta nuestra K. La tangente de Z, y recuérdense que Z, la pendiente, es tangente de Z sobre, decía F'C en el libro de Park, pero es K, y eso yo no se lo enseñé, ¿verdad? Pero esa pendiente, que es obvio, uno la puede deducir porque al fin y al cabo es la pendiente de esa curva. Pero decía, si se los había enseñado, tangente de 70 F'C, pero como este es el de K modificado, pues el de Kenny Park modificado, pues sería también dividido entre el parámetro K. Y lo que vemos es que a medida que el radio volumétrico aumenta, la K aumenta, y obviamente la Z se va a reducir, ¿verdad? Y tangente de Z también se reduce porque el radio volumétrico está en el denominador. Y fíjense, la deformación última que nos da una expresión, pues aumenta también. Así que la deformación última, ¿verdad?, tenemos un material más dúctil, aumenta. O sea que que la caída disminuya implica que voy a tener un material más dúctil que mantiene la resistencia máxima lo más posible, y que la deformación máxima aumente, ¿verdad? Pues lo mismo, voy a tener un material mucho más dúctil. Y eso es lo que queremos con hormigón confinado. Después hacemos un ejemplo, ¿verdad?, usando este modelo
para calcular curvatura. Vamos a ver ejemplos experimentales de vigas con hormigón confinado en el libro de Kenny Park. Así que vamos al libro. Yo creo que ya yo había marcado esa página. Sí. Vamos a ver estas tres gráficas que están aquí, que son de vigas. Lo que dice el libro, esta gráfica es de vigas que tienen, como típicamente uno las diseña, ¿verdad? El acero en tensión por debajo del acero balanceado. Por lo tanto, que aún no confinadas uno espera que se comporten dúctiles. Y lo que tenemos, ¿verdad? Es que aquí lo que miden es momento versus rotación de una viga. No recuerdo si está en voladizo o cómo hacen la prueba. Pero básicamente tenemos la rotación y vemos que con poco acero en tensión y confinada, pues tienen bastante ductilidad de rotación. Aquí yo tengo que comentarlo porque es que lo veo, ¿verdad? Él dice que hay aros a 8 pulgadas, lo cual es una separación bastante grande, pero tiene espirales a 2 pulgadas. Y curiosamente la viga 1 es la menos dúctil, aunque todas son dúctiles, y esa es la que mejor confinada está. Bueno, no es la mejor confinada está, la mejor confinada es la 2. Pero la 3 definitivamente no está mejor confinada, a menos que aquí falte, y no falte información. Así que me está raro, ¿verdad? Que la ductilidad de la 1, y yo creo que esto es un error o de la data, o pues que experimentalmente dio error, que llegue a menos ductilidad. La realidad es que está mejor confinada que la viga 3. Y la viga 3 aquí presenta más ductilidad o más rotación última, ¿verdad? Que la viga 1, lo cual yo entiendo que está mal. En los demás casos está bien. Fíjense, esta es las mismas gráficas, pero con vigas que dicen que tienen el acero para que una situación no confinada sea la condición balanceada, que llegue a crotching el hormigón a la vez que cede el acero, lo cual es una situación que no presenta ductilidad. Y de hecho, cuando ponen poco confinamiento o prácticamente ninguno, como en el caso de la viga 7 y de la 6, que solamente hay aros a 8 pulgadas, pues vemos un comportamiento bastante quebradizo, ¿verdad? Poca rotación después de la máxima y mucha caída en momento. Los casos donde tenemos aro, vamos a ver la viga 4 y 5. La 5 tiene espirales a 1 pulgada, la 4 tiene espirales a 2 pulgadas y ambas llegan a bastante capacidad de rotación. Tanto, ¿verdad? Como la que tiene menos acero en tensión, ¿verdad? Menos por ciento de acero en tensión, que ya está uno de por sí espera que se comporte dúctil. Y obviamente la razón es que ahora el hormigón se puede deformar mucho más y el acero, pues, ¿verdad? Puede ceder, y el acero longitudinal en tensión, a pesar de que tenía mucho, pues puede ceder y seguir comportándose dúctil. Una viga sobre reforzada, ¿verdad? Que tiene más acero que el balanceado, pues esperamos un comportamiento bien quebradizo, y cuando básicamente no tenemos confinamiento, eso es lo que vemos. Rotaciones bien pequeñas, y no es que esperemos mucho comportamiento dúctil, pero el caso de la viga 16 tiene espirales a 2 pulgadas, de 3/16 de pulgada, si uno tiene curiosidad de cuánto es el área del aro, que también es importante, y vemos cierta, ¿verdad? No es que esto sea muy dúctil, ¿verdad? Pero de un comportamiento bien quebradizo, pues mejora un poco, y no solamente mejora, sino que también mejora la resistencia. Claro, no queremos diseñar vigas con ese comportamiento. Vamos a ver qué pasa en columnas confinadas. Vamos a ver un ejemplo más adelante. Déjenme coger una pausa. El libro, primero que nada, quiero presentar esto porque es interesante. Aquí uno ve el bloque de compresión de hormigón. Tenemos, ¿verdad? Tenemos la curva de deformación de una sección transversal de hormigón. Solamente la parte en compresión, ¿verdad? Desde el eje neutro hasta la fibra máxima de deformación del hormigón. Y esta es la distancia, ¿verdad? C, a la distancia del eje neutro. Así que curvatura es esto sobre esto. Claro, tenemos la zona que llamaríamos como elástica, ¿verdad? Donde sabemos que el hormigón es un poco parabólico. Después, cuando llegamos a resistencia máxima, este es el modelo de Kenny Park, no el modificado, así que no está el parámetro K.
pero después empieza a caer y dependiendo del confinamiento, ¿verdad? Es cuánto va a caer. Y después lo más que va a caer es hasta punto 2 y después se queda en punto 2 constante en ese modelo hasta que llega a la deformación máxima. Cuando aquí tenemos la deformación máxima, si la deformación máxima está pendiente que hay demasiado, pues la paramos en punto 2 y seguimos constante. Así que tenemos como esos tres niveles, ¿verdad? De bloques de esfuerzo que tenemos que analizar en el caso del modelo de Kenny Parr modificado. Otra cosa importante, cuando yo dije que es el radio volumétrico es el área de acero, sobre el área total yo dije que usaran B1 y B2 hasta la dimensión, hasta la mitad de la varilla, lo cual es correcto, ¿verdad? Para el área de acero, pero de la manera que lo define el libro para el núcleo de hormigón, sería entonces hasta el extremo de afuera de la varilla. O sea que esta fórmula no es que esté muy diferente y no va a ser un error grande, ¿verdad? Pero de esa es la manera que lo define el libro. Así que esto sería, si esto es B1 y B2, esto sería B1 menos medio diámetro de varilla y esto sería B2 menos medio diámetro de varilla para ir de centro a centro. Si B1 y B2 van de afuera a afuera, que es como a mí me parece que está en este dibujo de verlo así a ojo. O sea que aquí habría que restar en este B1 más B2 un diámetro de varilla. Eh, y nada, no es un detalle grande, pero es de la manera que lo define el libro. Eh, Vamos entonces ahora a un ejemplo. El libro hace un ejemplo, hace varios, ¿verdad? Pero hace un ejemplo. Déjenme ver los números donde analiza esta columna. Déjenme ver si es esta misma porque la normaliza. Sí, es el mismo ejemplo. Así que mantiene constante, déjenme darle zoom. Mantiene constante, ¿verdad? La carga axial. Y entonces para distinto por ciento de acero total, pues hace varios análisis con distintos confinamientos y hace estas curvas. Antes de ir a analizar las curvas, él calcula el confinamiento y nos pone un ejemplo numérico, ¿verdad? Con esta sección, con cierto acero, ¿verdad? Después lo modifica, pero nos da un ejemplo numérico donde calcula el parámetro Z. La diferencia o la recomendación que él hace, él no usa todo el acero volumétrico entre todo el volumen de hormigón. Él dice que si hay varios loops, como en este caso que yo veo uno, dos loops, claro, hay uno tercero en la otra dirección, pero también confina, ¿verdad? Él dice que usemos el radio de un solo loop entre el volumen que confina un solo loop, un solo, ¿verdad? Aro. Y lo hace de esa manera, si uno ve los números aquí, ¿verdad? 90 sería 90 pulgadas de este aro, ¿verdad? Este aro. Y 19 por 27 sería esta dimensión que es 19 pulgadas entre por 27 que es esta dimensión y por 6 pulgadas que es el espaciamiento de esos aros. O sea que él calcula el radio volumétrico como el de un loop que pues da más conservador que si uno coge todo el volumen entre todo el volumen de hormigón. Claro, esto es un libro viejo, no sé si el modelo de Kenny Parr modificado diera otra recomendación. Yo como típicamente lo hago es todo el acero entre todo el volumen, pero lo podemos hacer así, uno puede coger el más crítico, ¿verdad? Y está siendo más conservador. De hecho, él no coteja este aro pequeño que bueno, no me da las dimensiones, aunque uno las puede determinar, ¿verdad? Con las dimensiones que están aquí y cotejar cuánto, ¿verdad? Yo entiendo que aquí hay un aro pequeño de esta manera viendo el dibujo. Anyway, pues se los digo porque eso es lo que él recomienda en el libro. Pero ya viendo las curvas del ejemplo normalizado, otra vez nos da curvatura normalizada. De hecho, esto es de utilidad si lo vemos, es phi sobre phi y. Y esto es momento normalizado. Lo primero que tenemos, ¿verdad? Es cuando llegamos al momento máximo, y aquí lo dice, déjeme darle un poco más de zoom a estas curvas. No hay que ver la gráfica completa.
Este, pero en A es cuando llegamos al hormigón, cuando el hormigón llega a punto 003, o sea que es lo que dicen que está a punto de fallar. Y en B es cuando ¿verdad? Ocurre lo que llamamos crunching. Y claro, eh, en punto 004 es que decimos que el hormigón falla. Y claro, uno dice, bueno, pero el hormigón está confinado. Pero claro, recuerden y déjenme buscar otra figura, que en el hormigón confinado, cuando, cuando la deformación de la fibra máxima exceda punto 004, pues vamos a desaparecer el núcleo. Es verdad, perdón, lo que está fuera del núcleo. Aquí ponen punto 004 que ocurre en esta fibra, pues de ahí en adelante el núcleo no existe en ese caso. Eh, porque, ¿verdad? Ya falló. Ellos le llaman que se delaminó. Eh, Así que por eso es que ocurre esa caída súbita cuando uno hace, ¿verdad? El cálculo teórico. Que tanto en un acero, esto es con 3% de acero en tensión, y no de acero en tensión, sino de acero grosso en toda la pieza, y esto es con 0.055% de acero grosso en toda la pieza. Eh, Cuando llega a strain hardening es el punto C, y el punto D es cuando el acero en compresión llega a strain hardening. O sea, que es lo que dijimos, cuando tenemos una sección confinada podemos llegar a grandes deformaciones. Esto es con una P pequeña, estamos por debajo del balanceado. Que quede claro, eso es importante, si no, no se comportaría tan dúctil. Otra vez voy a buscar en el ejemplo. Bueno, déjenme no quitarle ese zoom. Yo puedo chequear las notas acá. Y la, la P es punto 3 de la capacidad máxima en compresión. Y viendo la ductilidad uno puede asumir que el punto 3 en este caso normalizado está por debajo del balanceado. Claro, ahora tenemos aquí el radio perdón, el parámetro Z, 52, ¿verdad? Que es cuando estaba a 6 pulgadas, los aros, que fue el ejemplo que yo les enseñé. Y después van disminuyendo el espaciado de tal manera que la Z va mejorando hasta 5.6. Lo que vemos es, ¿verdad? Cuando el confinamiento es poco, cuando está a 6 pulgadas, pues vemos mucha caída en la resistencia, tanto en ambos casos, ¿verdad? Esta es la curva de Z igual a 52 y esta es la curva de Z igual a 52. O sea que hay mucha caída en la resistencia. A medida que vamos aumentando, mejorando el parámetro Z, pues vemos que entonces la caída en la resistencia pues no es tanto. Y de hecho, después de strain hardening de las dos secciones, mejora. En el caso de más acero, ¿verdad? Pues no vemos el punto D como tal, donde el acero en compresión máxima llega a strain hardening. Eso no ocurre en ese caso. En fin, lo que vemos es un comportamiento en columna similar al de la viga que habíamos visto tanto confinado como no confinado, donde uno ve, ¿verdad? Un comportamiento bastante dúctil y con poca caída en resistencia. No va a haber manera, ¿verdad?, de que este brinquito no ocurra, y la realidad es que uno no lo modela en los modelos aproximados que usamos para el análisis, porque esto es cuando la sección que está fuera del núcleo pues rompe, pues va a haber esa caída ¿verdad? Va a desaparecer esa parte de la sección y va a haber esa caída en resistencia. Déjenme ver si hay algo más aquí que comentar. Ok, ya con eso terminamos la parte del comportamiento de la sección.
vamos a hacer un ejemplo de una sección de hormigón confinada, ¿verdad? Con cierto confinamiento. Y simplemente vamos a hacer un ejemplo de calcular momento y curvatura. Eh, Déjenme darles ahora que puse esta página que estoy leyendo aquí. Cuando vimos el ejemplo de calcular el parámetro Z, pues esto es con un espaciamiento de aro de 6 pulgadas y da 52, que era el caso más el de menos confinamiento. Lamentablemente no ponen aquí cuánto es este por ciento de confinamiento. Lo podemos calcular si queremos. Pero cuando usamos un espaciado de 2 pulgadas, él mejora 5.6. Así que tenemos la idea de que este confinamiento que tenemos aquí, pues cuando es 6 pulgadas, es la gráfica, ¿verdad? Que se comporta un poco pobre, mucha caída, ¿verdad? Si vemos esto aquí, esto es como un punto 27, por decir un número a ojo. Vamos a olvidarnos vamos a decir que es punto 25, que es sin la parte que hace fuera del núcleo, punto 25, y él baja por debajo de punto 2. Cuando tenemos un buen confinamiento, estamos en punto 25 y de hecho llega como a punto 27, o sea, el momento último es mayor que el momento de cedencia. En el caso de menos a cero, otra vez estamos aquí, esto sería como un punto 17, por decir algo. En el mejor caso llegamos a punto 2, que otra vez tenemos un momento último mayor. Cuando estamos y esto no es exactamente rotación última, ¿verdad? Él no me dice cuál es la rotación última, esto es en realidad una medida de ductilidad. Pero lo que vemos es que la resistencia va aumentando a medida que la ductilidad, ¿verdad? A medida que la deformación aumenta, y lo cual es un comportamiento favorable en la sección, o sea que es un comportamiento bien dúctil, aún habiendo tenido carga axial en la sección. Así que viendo, ¿verdad?, que cómo mejora de 6 pulgadas a 2 pulgadas de espaciado el confinamiento, eh, vamos entonces ahora, lo próximo que vamos a hacer un ejemplo numérico de cómo calcular el momento y curvatura en una sección confinada.